Hola, hola, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad GEAR. Sean todos bienvenidos a este espacio. El día de hoy tendremos una clase súper chévere con la profe Jessica Avendaño. Recuerden que mi nombre es Carolina Tobón, yo también soy funcionaria del grupo GEAR y también los estaré acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy. Las personas que están conectadas desde Facebook, vamos a darle like y corazoncitos a la publicación, a la transmisión en vivo, para que me hagan saber si me están viendo bien, si me están escuchando de manera correcta. Las personas que están desde YouTube, vamos a comentar, vamos a mencionar en los comentarios si me están viendo bien, si se escucha bien. Cuéntenme desde qué ciudades se conectan el día de hoy, desde dónde nos acompañan. Vamos entonces por acá a saludar a todas las personas que se conectan con nosotros hoy. Liliana Sánchez, buenas tardes. Lina Otálvaro, Cristian Andrés, buenas tardes. Diana Santos, Luis Medardo, bienvenido. Ana Laza, perdón. Dairo de Jesús Contreras, bienvenido desde Medellín, Buenos Aires, qué bueno. Diana Santos nos dice, buenas tardes. Ariel González, muy buenas tardes desde Cartagena, qué bueno. Sandra Margarita dice que se escucha bien y nos ve bien, muchísimas gracias. José Ramírez, buenas tardes desde Ibagué, qué bueno. Diana Sánchez, muy buenas tardes. Cata Mora, me dice que se escucha muy bien, muchas gracias por confirmarlo. Ana Bolena, bienvenida. Ana Bolena siempre está por acá con nosotros, desde Ibagué, qué bueno. Javier Bejarano, buenas tardes. Edwin Navarro desde Barranquilla. Bueno, veo que se conectan desde todos los rincones del país. Para nosotros es muy gratificante contar con la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy en este espacio. Hoy vamos a tener, como les decía, una clase súper chévere con Jessie, donde vamos a hablar sobre la importancia y los tips de comprensión lectora durante las pruebas escritas. Creo que es algo bastante importante para poder desarrollar la prueba de la manera correcta. Entonces, Jessie nos va a dar hoy esos tips para que estemos muy atentos a todas las indicaciones, a todas las explicaciones que ella nos brinde. Recuerden que la clase queda grabada y cargada tanto en Facebook como en YouTube. Si comparten en este momento la publicación, les va a quedar en su perfil para que no se la pierdan si desean repetirla nuevamente o compartirla con sus amigos, colegas o conocidos. Bueno, sin más preámbulo, entonces démosle la bienvenida a Jessie. Jessie, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenas tardes para ti, para todos y todas los que se encuentran conectados. Qué rico que estamos otra vez en una clase que nos han pedido mucho, que yo siempre he intentado pues como ir metiendo en cada tema el asunto de para qué sirve la competencia lectora, pero algunas personas nos han dicho como venga, algo más explícito con respecto a la competencia lectora. Entonces hoy vamos a tener una clase en la que les voy a hablar un poquito de algunas cosas que son comunes al momento de realizar pues como ejercicios de comprensión de lectura y pues vamos a leer un texto que nos permita un poco poner como en práctica eso. Entonces, nada, bienvenidos y bienvenidas. Veo mucha gente conocida, Cata, Carlos, hola Carlos, ¿cómo estás? Viviana, Diana, Ana Bolena, como decías ahorita, es decir, un montón de gente que viene estando con nosotros pues los últimos meses que nos han permitido como acompañarles en este proceso de formación y también veo que hay como nombres nuevos. Entonces, nada, espero que todos y todas disfruten de este encuentro y que pues cualquier cosa me vayan preguntando que con todo el amor, por aquí estoy para responder sus dudas. Bueno, Jessie, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que siguen llegando a esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias, como les mencionaba, por compartir estos espacios. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la clase. Súper atentos, como dice Jessie. Jessie siempre está súper dispuesta a resolver sus dudas, inquietudes. Lo que de pronto no sepamos, pues lo investigamos. Pero entonces, muy atentos a la clase. Muy bien, muchas gracias por aquí a Obed y a Alex que dicen que aprenden mucho de estas clases. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a empezar. Hay muchas formas de nombrar este tema. Comprensión de lectura, competencia lectora, comprensión de textos, análisis textual.
dependiendo del tipo de prueba, utiliza un nombre u otro y tiene algunas matices de variaciones. Pero la esencia, creo yo, a mi juicio, es la misma, es saber leer, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poco de esa comprensión en las pruebas estandarizadas, ¿cierto? ¿Qué es la competencia lectora? Algunos factores que vamos a tener en cuenta al momento, pues, como de leer en pruebas estandarizadas. Y les voy a recordar los distractores, porque en las últimas clases prácticas me he dado cuenta, pues, que algunos que han estado constantemente en las clases, como que hay, listo, ya identificamos el distractor, pero pues nos hemos venido sumando muchos, entonces quiero como recordarles la importancia de los distractores en estas pruebas y bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Pues yo no pretendo como abrumarlos con un montón de información porque en efecto pues hay un curso completo aquí en Grupo GEAR, tenemos cursos completos sobre la competencia lectora, la comprensión de textos, pero sí la idea es que algunos elementos básicos los podamos hacer conscientes. Eso es un entrenamiento, significa que esta información que les doy hoy es solo una base, como unas primeras puntadas para que ustedes empiecen pues como a fortalecer el proceso de comprensión de lectura, porque con lo teórico no es suficiente y con lo práctico tampoco, es decir, es necesario mezclar ese asunto de la teoría con la práctica, de reconocer qué es lo que se pone en juego y para ello nos toca ser muy aplicados en la práctica, entonces para que lo tengamos presente, ¿listo? Muy bien. ¿Qué es la competencia lectora? Hay un montón de, pues como de definiciones, de conceptualizaciones alrededor de esto. Muchísimas personas creen que la competencia lectora se centra solamente en tomar y decodificar o lo que llamamos cotidianamente leer, decodificar un texto y repetir, ser capaz de repetir lo que ese texto, pues ese autor o autora dijo. Sin embargo, el proceso de leer es mucho más complejo que tomar literal algo. Es más, para poder tomar literal algo dentro del proceso de lectura, es necesario que yo tenga una relación con lo literal que plantea el texto. Si no, va a ser difícil comprenderlo a cabalidad, justamente porque es un proceso complejo que contiene un montón de elementos al momento pues como de valorar todo el proceso de lectura. ¿Cómo se define la competencia lectora? Pues según, ay, se me fue la traducción de las siglas. Enseguida me acuerdo y se los digo. Como la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y en consecuencia participar en la sociedad. Miren que aquí en ningún momento se limita la competencia lectora a la capacidad de comprender textos. No, mire que incluso va hacia ese propósito, hacia ese fin de lograr sus metas personales. Tanto es así que en las pruebas estandarizadas siempre, siempre se pone en juego o siempre se logra, digamos, evidenciar, se está cortando. Caro, ¿tú me escuchas bien? Sí, que Viviana está diciendo que se está cortando. Jessy, sí, yo te estoy escuchando de manera correcta. Pues no sé si de pronto puedo hacer la conexión de algún usuario porque no se me ha entrecortado la transmisión. Ah, perfecto. Muchas Con gracias, gusto, Caro. Jessy. Ay, me acabé de acordar que no les mostramos la presentación. Santi, de pronto si la tenemos ahí, de cómo los que están en YouTube desde el celular, eso, perfecto. Quienes están en YouTube desde el celular deben cambiar la resolución para que puedan ver, visualizar adecuadamente las diapositivas. Van a darle, van a tocar la pantalla para activar las configuraciones, van al icono de configuración y le dan clic allí, luego se les va a desprender calidad que habitualmente está en 240p,
le van a dar a opciones avanzadas y van a cambiar la calidad del video actual a 720p, porque quienes estén desde YouTube en el celular no van a poder ver la presentación adecuadamente, sino que se les va a ver borroso. Muchísimas gracias, Santi. Justo dije eso y Natacha había acabado de escribir que se veía borrosa la presentación. Entonces, Nata, cambia la calidad y ya con eso te va a dejar ver. Listo, entonces retomo. Entonces, por eso en este tipo de pruebas para presentación, pues como de concursos públicos, la competencia lectora juega un papel muy importante. De allí que ustedes tengan que comprender la situación que les plantean, el contexto de esa situación, el mandato normativo con respecto a eso, las habilidades personales que se tienen que tener. Es decir, todo eso lleva un proceso de competencia lectora. Ahora, se dice que la competencia lectora pues hace parte esencial o integral de toda la vida personal y académica de cualquier sujeto. Entonces, en este proceso se torna necesario o se vuelve pues fundamental ese proceso de preguntar, de indagar, investigar, analizar, reflexionar y comprender los componentes de un texto. Yo les decía hace tiempo que un texto no es solamente un texto escrito como el que me encuentro en la prensa, no. Un texto es también, pues dicen algunas teorías pues, digamos, lingüísticas y también sociales del texto que dicen que los textos son todas aquellas cosas que son sujeto de interpretación. En ese sentido, nosotros mismos seríamos un texto. A veces creemos, cuando nos enfrentamos a pruebas estandarizadas, que el texto es como si me pusieran una lectura aparte y las situaciones o las preguntas otra. Y resulta que cada situación, cada pregunta es un texto en sí mismo. ¿Eso qué significa? Que cada uno de esos textos, la situación, la pregunta, las opciones de respuesta, se tienen que ver como un texto independiente, pero articulado. Y eso requiere un ejercicio complejo. ¿Sí? Yo tengo que decir, bueno, esta opción de respuesta me plantea tal solución, pero la situación no me plantea ese problema, pero entonces la norma me dice esto. Sí, el proceso de la competencia lectora es un proceso excesivamente complejo porque requiere de una actividad, de una actitud activa, de lectura activa, de pregunta, de análisis. Estanislao Zuleta tiene un texto que se llama Sobre la lectura. Y él en Sobre la lectura nos dice que hay diferentes roles de quien lee, ¿cierto? Que debe haber un niño que es el que pregunta hasta más no poder todo lo que se le ocurra a partir de ese texto, que está el rol del león, que es el que defiende, ya luego unas posturas, en fin, hay diferentes roles al momento de leer y en la competencia lectora eso se debe considerar. Ahora, no estoy diciendo que en ese asunto de analizar, reflexionar, de preguntar, vamos a depositar nuestras posturas personales, sino que la habilidad que se tiene con la competencia lectora es justamente que se pueda, digamos, tomar en consideración lo que dice un texto e incluso guardar distancia de mi postura personal al servicio de la comprensión de ese texto. Y en eso vamos fallando un montón de veces. Normalmente nos dicen, nos ponen un texto que va contrario a nuestra postura y eso nos rasgamos las vestiduras y empezamos a pelear con el autor y entonces cuando ya leemos una pregunta estamos cegados por nuestra postura o al contrario, pasa que sentimos muchísima afinidad con un texto, con una situación que nos plantean y lo que hacemos es dejar de ver detalles precisamente como por ese
digamos, esa emoción o esa sensación de empatía que se genera con un autor, con un texto, etc. Entonces, es importante empezar pues como a identificar qué es lo que dice el autor, qué es lo que pienso yo, y para responder en pruebas estandarizadas, ese qué pienso yo está ligado a cómo debería actuar a partir de un marco jurídico. A ustedes les van a preguntar siempre, su actitud debe estar basada en el tipo de ciudadano, servidor público que quiere este Estado, no el que hay, no el que ha cometido un montón de errores, el que está, sino el deber ser, cómo debería ser ese ciudadano. Entonces, todo este ejercicio de comprensión lo tenemos que llevar de la mano de el Estado Social de Derecho, el servicio público, la idea de, pues de cómo debería funcionar el sector público. ¿Listo? Todos los textos articulan un montón de elementos y se pueden articular con otro montón de elementos. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, el enunciado es una cosa, pues la situación es una cosa, la pregunta es otra, las opciones de respuesta son otras, pero entonces se ponen en juego todas juntas o nos la pueden comparar con otro marco normativo, con otros contextos, etcétera, etcétera. Eso siempre nos va a determinar cuál es la intención que tiene quien nos está poniendo a prueba, lo que les decía. Está buscando, el Estado está buscando los servidores públicos, no está buscando buenos servidores públicos, sino quienes tengan en su cabeza la perspectiva de cómo debe ser un buen servidor público. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta al momento de leer las preguntas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué factores son importantes a tener en cuenta con respecto de la comprensión de lectura o la competencia lectora? El tema y la idea central, esto lo hemos trabajado en diferentes ocasiones, ¿cierto? ¿De qué se trata un texto? Es decir, ¿de qué me habla el texto? Es la manera más amplia pero sintética en la que se pueden abordar todos los elementos de que contiene un texto, de qué me habla ese texto. Y esa respuesta debe ser una respuesta concreta, debe ser una respuesta enunciativa, no explicativa. El tema del texto nunca me da una explicación de qué es lo que ocurre con ese tema alrededor del texto. Solamente lo enuncia. Diferente es cuando vengo a la idea central. La idea central de cualquier texto me da una medio explicación, una explicación muy elemental, como un resumen de eso de lo que me habla el texto. Es decir, si el texto me habla del amor, entonces la idea central me va a decir qué plantea el texto sobre el amor. Ya no en una, dos o tres palabras, sino en una o dos frases, ¿sí? Oraciones, pues sintéticas, pero que sean un poco más elaboradas y que expliquen un poco más ese tema. Por ejemplo, puede decirnos, el amor es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano y esa ser la idea central. Es decir, el tema es el amor, la idea central es que el autor considera que es lo peor o al contrario, que es lo mejor, pero que es complejo, ¿sí? Ya con la idea central yo me hago una idea más amplia de digamos, de ese tema y del desarrollo de ese tema. Ahora, ¿cuándo les he recomendado yo que utilicen muchísimo el asunto del tema y la idea central? Utilizando la estrategia o la técnica del sumillado y el subrayado. ¿Cómo es sumillar? A ver quiénes estuvieron por ahí en la clase de sumillado y subrayado. ¿Cómo es que sumillamos? A ver si se acuerdan y si estamos aquí atentos. Si voy muy rápido, si estoy muy enredada, me lo hacen saber. Por favor. Nadie se acuerda. Bueno, resulta que hay muchas estrategias para irse entrenando.
Yo hace un tiempo les recomendé una que a mí me ha funcionado como estudiante, me ha funcionado como maestra, me ha funcionado para, digamos, para organizar mis formas de estudio. Ah, bien, por aquí empezamos. Carlos dice, los párrafos selecciona la idea central, palabras clave por cada párrafo. Sumillado es resumir un párrafo. El sumillado es escribir a un lado el tema del párrafo, puede ser 1, 2, 3 párrafos, y con esos sumillados yo logro elaborar el tema de todo el texto. Pero además subrayamos, exacto, por aquí dicen palabras claves, hay que subrayar, elegir la idea central del párrafo, resumir en 2 palabras. Muy bien, están atentos y atentas. Entonces, subrayamos aquellas palabras desconocidas, conectores que pueden transformar la idea central si la encontramos literal, a veces la encontramos literal, otras veces no la encontramos literal. Y podemos sumillar pues como aquellas ideas complementarias que sean fundamentales para elaborar la idea principal cuando no tengamos la idea principal de manera literal, ¿cierto? Sino que me toca construirla. Muy bien, por aquí veo el sumillado se refiere a que por cada párrafo se extrae el tema central. Muy bien. Entonces, cuando vamos haciendo eso y a mí me hablan de cualquier cosa, de manera inconsciente, el cerebro ya tiene interiorizado el ejercicio de preguntarse esto de qué me habla, ¿cierto? Y es muchísimo más fácil poder empezar a mejorar en la identificación de los temas al momento de leer situaciones como estas. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? La significación. También más o menos les he ido mencionando. ¿Qué quiere decir la significación? Todas las palabras tienen un significado y un significante. El significante es aquella forma en la que se escribe o se pronuncia una palabra. Por ejemplo, la palabra manzana, ¿cierto? Entonces, manzana se escribe M-A-N-Z-A-N-A y se pronuncia manzana, no se pronuncia maxana o mazana, no, manzana, ¿cierto? Ahora, el significado es la representación mental, ¿sí? Es la representación mental que yo me hago de un significante. Y los textos son significantes, es decir, las palabras que están allí tienen la voluntad de expresar un significado, pero no es esa representación mental que a mí se me antoja hacerme, sino que tengo que tener vocabulario, ¿cierto? Tengo que tener no solo vocabulario cotidiano, sino vocabulario técnico. En algunas preguntas, algunas personas dicen como, ay, pero es que hablan del Estado Social de Derecho o hablan de la moralidad pública o hablan de conceptos que son más bien jurídicos. Y sí, pero se supone que cualquier servidor público tiene que manejarlos. Entonces, en esos textos muchas veces se asume que nosotros tenemos el dominio de esos significados y nos los ponen dentro de un texto. Entonces es importante hacerse esa pregunta, como bueno, esto lo debo saber yo por ser servidor público o esto lo debo saber yo por ser un ciudadano común y corriente o esto lo debo saber yo por ser un servidor público del rango profesional, ¿cierto? También para darme cuenta si estoy comprendiendo el discurso que se está presentando. Listo. Voy a mirar que veo que hay un par de comentarios y ya continúo con lo que estoy diciendo. Dice, que cuál es la que me ha dado resultado que no terminé de decir. A mí me ha funcionado mucho la técnica del sumillado y del subrayado, que es sumillar, escribir a un ladito, haciendo como acotaciones del tema de cada párrafo y eso me ayuda a tener un panorama global del texto. Y el subrayado es señalar palabras desconocidas, palabras, pues conectores, señalar ideas principales o ideas secundarias, etcétera. ¿Listo?
El tema expone de lo que se trata el texto y la idea central explica algo del tema central. Muy bien, Sandra, lo acabas de decir de una muy buena forma. Sandra dice, el tema expone de lo que se trata el texto. Dice de manera enunciativa de qué se trata. Muy bien. La idea central explica algo del tema central. Sí, desarrolla un poco ese tema central. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta al momento de, pues, como de realizar ejercicios de comprensión de lectura? Hay dos cosas que están ligadas, ¿cierto? La intención comunicativa y la tipología del texto. Es decir, que dependiendo del tipo de texto que sea, hay unas intenciones que se asignan para ese tipo de textos. Por ejemplo, si es una columna de opinión, ¿qué intención comunicativa puede tener una columna de opinión? Pues claro, ¿cuáles son las características de la columna? Ah, es un texto de orden argumentativo. ¿Por qué es argumentativo? Porque está la subjetividad del autor. Porque además de la subjetividad del autor está pues el desarrollo de una postura, cualquiera que sea, puede ser a favor de un tema, en contra de un tema, puede ser una postura moralista, puede ser una postura religiosa, puede ser una postura política, no importa, pero en una columna de opinión se da la opinión con respecto a cualquier cosa y eso hace que sea subjetivo. Entonces, habitualmente, la intención comunicativa de los tipos de, pues, de los textos que son de tipo argumentativo está ligada con un verbo o una acción, digamos, persuasiva o argumentativa, como su nombre lo indica. Entonces, por ejemplo, invitar, incitar, provocar, convencer, eh, mm, no sé, convencer, motivar, eh, seducir, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo puedo querer que usted cambie su opinión sobre algo. Que lo logre es otra cosa, pero yo como autora quiero eso, entonces escribo utilizando los recursos adecuados para poder tener ese propósito. Y ahí va como ese último elemento que a mí me parece importante tener en cuenta al momento de determinar pues como la comprensión de un texto y es qué recursos utiliza para desarrollar esa postura. Por ejemplo, si el texto es de orden narrativo y lo único que quiere es contarnos un chisme, ¿cierto? Narrarnos unos hechos. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Ah, utilizó la comparación, o utilizó tales figuras literarias, o utilizó el monólogo, o utilizó el ejemplo, ¿cierto? Si es argumentativo, entonces utilizó argumentos de autoridad, empleó no sé, argumentos emocionales, empleo ejemplos como argumentos, en fin, hay un montón de recursos que dependiendo de lo que quiera el autor o la autora va a utilizar. Entonces nos toca tener mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, hay narraciones que más o menos nos pueden hacer confundir y creemos que es un texto argumentativo, porque hay narraciones que desarrollan una postura, pero no lo hacen a través del autor, sino a través de los personajes o de un narrador. Toda narración tiene un inicio, nudo y desenlace y tiene unos narradores y tiene unos personajes y desarrolla acciones en tiempos y en espacios que pueden ser explícitos o implícitos. Mientras que, por ejemplo, un texto argumentativo tiene una introducción, tiene un desarrollo, pues como argumentativo y tiene como unas conclusiones. Lo mismo ocurre con los textos de orden expositivo. Tienen introducción, desarrollo, conclusiones, pero en los expositivos la postura del autor no es la relevante. El propósito está ligado a dar a conocer o un tema o un hecho de manera objetiva, entonces se desprende de la subjetividad del autor. Y no importa qué piensa Jessica Alejandra Bendaño Restrepo, importa es lo que haya ocurrido. Por ejemplo, yo les puedo decir aquí a ustedes,
que el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia consagra la acción de tutela como un mecanismo de amparo. Y eso es una información expositiva. Yo no les estoy diciendo si me parece que es bueno o malo. Les estoy diciendo lo que dice la Constitución. Artículo 86, acción de tutela como mecanismo de amparo. Diferente es si les digo que a mí me parece que la tutela se ha convertido en un mecanismo que tiene desgastado a la administración de justicia, pero sin la cual los ciudadanos no podrían acceder a ciertos servicios básicos porque pareciera que tuviera que ser todo rogado, ¿cierto? Rogado en términos jurídicos. Entonces ahí hay una postura distinta, ¿cierto? Una cosa es informarles y otra cosa es decirles yo qué pienso. Entonces, eso nos toca tenerlo en cuenta al momento de ver cómo se desarrolla un texto y con qué fines. ¿Listo? Cuéntenme cómo van, si estoy siendo clara, si de pronto estoy siendo muy enredada. Esteban nos pregunta si la clase queda grabada. Sí, la clase queda grabada en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Si ya veo que tú estás en Facebook, entonces si no te la quieres perder, pues darle compartir para que te quede en tu inicio y puedas verla cuando la necesitas o se la comparten a personas que creen que les puede interesar este tema. ¿Cómo vamos? Katiuska dice que estamos claros. Listo, Katiuska, mira, por allá en el fondo está Mango. Hoy no está Esperanza, pero por allá está Mango durmiendo. Katiuska que siempre pregunta por los gatos. Listo, me dice Rodri que está súper bien, Carlos también, perfecto. Muy bien, no, Esteban, cuando puedas, ves la clase. Muchas gracias, Carlos. Bueno, voy a continuar entonces, ya que me dicen que todo está súper claro. Muy bien, ¿qué papel juegan los distractores en la competencia lectora? Yo ya les he dicho en varias ocasiones que los distractores se usan principalmente por dos razones. Uno, para medir el nivel de comprensión de lectura del aspirante y dos, pues para verificar los conocimientos específicos que se tiene sobre alguna materia. Voy a responder una pregunta que está haciendo aquí Sandra que me parece muy interesante. Dice, los casos que se presentan en las pruebas se deben analizar bajo la norma, bajo los manuales de funciones y competencia del cargo al que se está presentando uno. ¿Esto le daría significación? Sí, Sandra, exacto. Todo lo que nos van a preguntar está ligado a observar, pues como cuál es tu dominio de la comprensión de lo que nos plantea ahí, pero también de tu dominio del Estado, ¿sí? Recuerden que hay unos componentes básicos. Todo ciudadano debe conocer, y si todo ciudadano debe conocerlo, todo servidor público debe conocer sobre derechos básicos, tiene que conocer sobre mecanismos de participación constitucional, tenemos que conocer sobre pues, atención al usuario, tenemos que conocer sobre asuntos de archivo, porque en todas las instituciones públicas trabajamos con elementos que pueden ser sujeto de archivo, tenemos que conocer, bueno, un montón de componentes básicos. Y hay otros componentes específicos y por eso las funcionales están por niveles que responden al nivel jerárquico en el que tú te vas a presentar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo me presenté para el concurso docente para un cargo directivo. Todo un bloque de preguntas fue del núcleo común, pero todo un bloquezote de preguntas fue sobre asuntos que deben manejar los directivos. Entonces, así les van a evaluar a ustedes. Listo. Me pregunta que si se pueden confundir la narrativa con la expositiva. Podemos confundir. Mi abuelita diría que en la viña del Señor de todo se ve. Se puede confundir, pero ¿cuál es lo, digamos, lo esencial ahí? Cuando en una exposición, por ejemplo, en las noticias, pues en la prensa, que se supone nos tienen que divulgar hechos o temas sin que importe la postura del periodista, ¿sí? Entonces muchas veces utilizan la narración como elemento que permita
elaborar la exposición, ¿cierto? Entonces decir, nos encontramos en el lugar de los hechos donde fulanito de tal y peranito de tal pasó tal cosa y tal otra, y hay una narración. La pregunta ahí es, ¿nos van a narrar para qué? Ah, bueno, además de la narración, hay una intención informativa. Entonces, la narración queda convertida en un recurso y no en el fin. Y lo mismo ocurre con lo argumentativo. En lo argumentativo podemos utilizar la exposición como recurso o podemos utilizar la narración como recurso. Es decir, lo que toca mirar es cuál es el propósito principal, el punto más grande al que se quiere llegar con ese tipo de texto. ¿Listo? Voy a responder 2 preguntas más y continúo con esto para que hagamos unos ejemplos. Profe Jessy, tengo una pregunta específica, por favor. En las pruebas de la DIAN, según el manual de funciones, los conocimientos básicos en todos los cargos son iguales. Sí, en todas las entidades públicas ocurre lo mismo. O sea, todas las entidades públicas, dependiendo del sector en el que esté, tienen que manejar unas cosas. Pues, o sea, no, perdón. Todas las entidades públicas tenemos que manejar unas cosas. Y dependiendo del sector en el que estemos, tenemos que manejar unas cosas que son básicas para el sector. Sabemos que la DIAN tiene que ver con todo lo que sea, con todo lo que es impuestos, aduanas, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier funcionario de la DIAN tiene que tener unos conocimientos básicos sobre eso. Entonces, por eso es que se les pide dentro del núcleo común cosas que no se les piden a otros servidores públicos. Por ejemplo, dentro del núcleo común de nosotros los maestros, además de saber de constitución, de ley de infancia y adolescencia, tenemos que saber, por ejemplo, sobre convivencia escolar, sobre inclusión educativa, sobre diferentes normas que son comunes, pero dentro del sector. Entonces, sí. Pregunta concretamente Stephanie, ¿el nivel de complejidad en estos temas es a nivel general o depende de cada cargo? Entonces, hay unas, Estefa, que dependen de cada cargo, ¿cierto? Por eso está por cargos, asistencial, profesional, ¿cierto? Ustedes en la DIAN están los gestores, los diferentes cargos que hay en la DIAN. Entonces, hay unas preguntas por cargos y hay unas preguntas para todos. Se supone que dependiendo de el nivel para el que vayas, será también el nivel de exigencia. ¿Listo? Y pregunta Flor, con esto cierro esta tanda de preguntas, que en la prueba no se puede rayar el cuadernito. ¿Cómo hacer para utilizar las técnicas como el sumillado? Yo les he dicho que yo he sido muy desobediente y he rayado los cuadernillos, pero con lápiz y como más para marcarle a mi cerebro, como, oiga, no se le olvide esto. En la prueba de concurso docente se me paró 3 veces el cuidador y me dice, no puedes rayar el cuadernillo. Entonces la primera vez yo le dije, bueno señor. La segunda vez, y yo le dije, sí señor, ya me había dicho. La tercera vez le dije, yo no se lo voy a entregar rayado. Entonces yo, cada que hacía un bloque de preguntas y ya estaba segura que esas eran las que iba a marcar en la opción de respuesta, en la hojita de respuestas, entonces borraba todo lo que había señalado. Listo. Eso lo hice yo. Hay quienes hacen anotaciones mentales y está bien. Bueno, muy bien. Retomemos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que para poder medirles esas dos cosas, les van a jugar tanto con los conocimientos específicos como con la comprensión. Y allí es donde los distractores entran a ser una muy buena opción para poder hacer filtros, ¿sí? Entonces, se han usado unos distractores muy comunes, ¿cierto? Pues yo aquí les presento los que hemos identificado más. Yo llevo muchísimos años, como 12 o 13 años, trabajando con pruebas estandarizadas. Entonces, pues lo he hecho. Pues he hecho el ejercicio de identificar y estos creo que son de las más comunes. Por aquí me dicen que siempre las ha rayado, que si no hay problema. Ha sido últimamente que están poniendo problema.
En las hojitas en blanco que entregan uno también puede hacer anotaciones. Lo digo es para la técnica del sumillado que algunos necesitan pues como ahí en donde está el párrafo. Entonces yo creo que cada quien podrá jugar un poco con eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué son las negaciones? Las negaciones son expresiones en las que se nos está preguntando por algo que no es según una situación concreta. Y nos utilizan el no, el menos, el excepto. A veces nos los ponen al principio, otras veces nos lo ponen al final y nos toca identificar que es una negación. Yo siempre les recomiendo que parafraseen las, pues digamos, las preguntas, ¿cierto? Entonces me están diciendo, no le gusta comer, yo ya sé, hay dos cosas que sí le gusta comer y una cosa que no le gusta comer porque son tres opciones de respuesta. Entonces, si yo encuentro las dos que sí le gusta comer, sé que la que queda es la que no le gusta comer. O viceversa, yo sé cuál no le gusta comer, eso quiere decir que las otras dos opciones sí les gusta comer. Lo estoy poniendo con este ejemplo muy cotidiano porque muchas veces decimos es una negación, pero no la convertimos en eso que quiere decir y con facilidad nos dejamos seducir de cualquier opción de respuesta. Si las negaciones son complejas, las doble negaciones nos ganan un poquito más, porque entonces aparentemente me van a preguntar por algo que no es, pero al final me dicen un no, un excepto, un menos, y negación más negación se convierte en una afirmación. Entonces aquí ya digamos que la conversión debe ser diferente. Eh, ya no es, hay dos cosas que sí le gusta comer y una cosa que no, sino que si me dice, no le gusta comer menos, o sea que hay una cosa que sí le gusta comer. Ese menos es la cosa que sí le gusta comer y hay dos opciones de respuesta que no le gusta comer. Yo siempre divido la pregunta en dos y es importante que tengan presentes estas negaciones porque con eso fácilmente nos podemos equivocar. Muy bien, los conectores, yo ahorita les decía que todas las palabras tienen significado y significante y los conectores no se salvan de eso. No es lo mismo un pero que un sin embargo, no es lo mismo un no obstante que un empero. Son conectores, por ejemplo, sinónimos, es decir, similares, pero no tienen significado idéntico porque no existe en el español ninguna palabra que tenga significado idéntico a la otra. Ninguna. Todas tienen matices, ¿cierto? Felicidad y alegría se parecen, pero son distintas. Entonces, lo mismo ocurre con los conectores, ¿sí? Es importante que tengamos eso en cuenta porque un conector me puede cambiar el sentido de una oración. Y finalmente, una que yo he descubierto que es muy común en pruebas estandarizadas para concursos de ingreso, pues como en el sector público, es la presentación de información irrelevante. Se suele presentar información irrelevante, pues un montón. Nos meten en una situación así súper grande. ¿Para qué? Para que yo me vaya por las ramas. Entonces yo tengo que tener la capacidad de focalizar esa, digamos, esa mirada sobre aquello que es importante de toda esa información que me están dando. ¿Cómo se llega a hacer esto? Con práctica, ¿cierto? Para mí es relativamente sencillo hacerlo porque llevo muchos años practicándolo. Sin embargo, quienes lo han hecho juiciosos y juiciosas, que llevan 2 meses aquí con nosotros, la clase pasada fue muy bonito, yo se lo decía a Caro, porque decían como, profe, llevo varias clases, pues como participando activamente y poniendo en práctica lo que usted nos ha explicado y he mejorado un montón. Ustedes mismos se van a dar cuenta qué tanto mejoran dependiendo pues como de su aplicación. Listo. Que por aquí me pregunta Michael o Michael, no sé cómo le gusta que lo pronuncie, que si primero leer la pregunta, pues son unos asuntos de gustos. Yo no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo tener el enunciado todo claro, porque cuando yo veo la pregunta,
el cerebro es selectivo, se acuerda de algunas cosas que son importantes. Entonces luego va al enunciado y no va a ver el enunciado de manera integral, sino que se va a ir tratando de buscar las palabras que recuerde de la pregunta. Entonces, yo no lo recomiendo. Yo les recomiendo que hagan una comprensión global de la situación sin que se dejen desviar. Ya cuando vean la pregunta, ustedes pueden decir, listo, es sobre este punto concreto, pero tienen el manejo global de la situación. Es, ¿cierto? Es una percepción personal, pero creo que cada quien va encontrando su propio estilo de estudio y eso también es válido. Por aquí Diego tiene una pregunta, dice, profe, yo tengo una discapacidad visual y requiero de ayudas óptimas como lupa, electrónica o JAWS, a la hora de realizar el examen. ¿Me pueden ayudar con estas herramientas? Sí. Para Diego Ferney y para todos y todas las que tengan alguna condición de discapacidad y requieran ajustes, porque hay otras condiciones que no lo requieren. Cuando realizan el proceso de inscripción por toda la, pues como por la, por el CIMO, toda la plataforma, te va a preguntar si tienes alguna condición en particular y te va a dejar meter todos los sustentos y todos los, pues como todas las solicitudes de adecuaciones. El Estado debe garantizarte la posibilidad de acceder al mérito en condiciones de igualdad. Y recuerden que la igualdad no es para todos lo mismo. La igualdad es igualdad entre desiguales. Si tenemos condiciones diferentes, el Estado debe garantizarnos, pues, como adecuar las cosas para que sea lo más similar posible. Entonces, si Diego necesita un apoyo, lo tendrá que hacer. Lo que sí hacen es que, por ejemplo, para ese tipo de espacios, por ejemplo, cuando van a determinar un lector o cuando van a utilizar otro sistema que les ayude, una vez llegan a la institución a la que tienen que presentar las pruebas, ya no ingresan con su persona de confianza, que muchas veces lo hacen, sino que la CNSC tiene que destinar y la universidad que tenga la convocatoria tiene que destinar una persona para acompañar a quien lo requiera. Listo. Dora, te mando un besito, dice, excelente maestra, lindos recuerdos de cuando me preparé para el concurso. Muchas gracias, me alegra mucho que sean lindos los recuerdos. Bueno, muy bien. Sí, Simo le preguntó si tenía una discapacidad y seleccionó el tipo, entonces sí, eso ya cuando se confirme la inscripción te va a permitir pues como solicitar el tipo de ayudas, ¿listo? Muy bien, continuemos. Para mejorar la comprensión de lectura de ahora en adelante, todos los días, cuando estén en el trabajo y tengan un tiempito en algún documento oficial que tengan que leer, cuando se lean la noticia, cuando en cualquier momento intenten sumillar y subrayar lo que leen, realícenle preguntas al texto, a ver, usted pues cuál es la postura que plantea, qué recursos utiliza, etcétera, etcétera. Parafrasearlo, perdón, es decir con sus propias palabras lo que el autor o la autora dice, sin meter la intención que no sea la que el autor o la autora pone. No te pongas a pelear con el texto, entonces como, esto lo pienso yo, pero el texto plantea esto. Puede que coincidamos, pero eso no importa, ¿cierto? Empezar a identificar cuál es mi postura y cuál es la postura del autor o la autora. Identificar los distractores, entonces, bueno, me están preguntando por una negación o me están poniendo aquí un conector que me cambia el sentido de la oración o tengo una doble negación, ¿esto qué quiere decir? O de toda esta situación que me plantearon, ¿qué es lo importante? Y finalmente, con respecto a todo esto, como con respecto a todo este proceso, pues pregúntate qué norma llega a acompañar esa postura que se va desarrollando en las situaciones concretas, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo tengo que actuar en esta situación con base a la ley 1620 que me dice que las situaciones tipo 1 se deberán resolver de tal forma y tal otra, ¿cierto? La norma de mi sector, listo. Muy
Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Por aquí Laura Mateus dice que es su primera capacitación. Bienvenida, Laura, qué rico que estás por aquí. Ojalá te sigamos teniendo en estos encuentros. Sumillado es escribir a un lado una, dos, máximo tres palabras que me determinen el tema de un texto. Hoy no les traje un texto teórico porque yo sabía, pues, como relacionado con asuntos jurídicos, yo sabía que la información que traía era como cargadita, entonces les quise traer un texto de otro tipo, un texto que nada tiene que ver como con el asunto de lo público. Ustedes saben que yo me voy turnando y esta vez pues nos tocó a otro tipo de literatura. Liliana nos dice, profe, yo he mejorado mucho el análisis respecto a tus recomendaciones. Muchas gracias, he subido calificación con el curso. Muy bien, Liliana, te felicito. Bueno, a Liliana y a todas las personas eh, pues que se están uniendo como a estos espacios, ojalá practiquen mucho, que yo estoy segurísima que los resultados se ven. Cristian me pregunta qué es parafrasear. Parafrasear es decir la frase que dijo otro, ¿sí? De una manera parecida. Es decir, pues estoy tratando como de definirlo de manera muy concreta, ¿cierto? Pues y como muy coloquial. Es decir, lo mismo con mis palabras, sin ponerle más, sin ponerle menos. Si, por ejemplo, yo digo, el calentamiento global está acabando con la humanidad, ¿cierto? ¿Qué otra forma podría ser? Si yo digo, la humanidad está generando calentamiento global, ahí le cambió el sentido. Entonces, eso no es parafraseo. En el parafraseo yo no le puedo cambiar el sentido a lo que otro dijo. Tengo que tener la capacidad de poder decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿cierto? Entonces, es como decir, a la humanidad la está acabando el calentamiento global. Es diferente que decir, la humanidad está generando el calentamiento global, por decirlo de alguna forma. Entonces, parafrasear es decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a practicar. Por aquí Stephanie dice que siempre ve los diferidos. Qué bueno, Stephanie, que hoy pudiste estar para que hicieras tus preguntas. Fer, en la página de Facebook y en el canal de YouTube queda grabado el encuentro de hoy. Voy a hacer el ejercicio de lectura. Yo sé que me les voy a robar unos minuticos de más, pero la idea es que nos preguntemos de qué se trata este texto, qué recursos utiliza el autor o la autora y digamos cuál es el mensaje principal que quiere dar este texto a entender. ¿Listo? Dice, elogio de la mujer brava de Héctor Abad Faciolince. A los hombres machistas, que somos como el 96% de la población. Ay, Santi, ¿me bajas un momentico, por favor? Gracias. A los hombres machistas, que somos como el 96% de la población masculina, nos molestan las mujeres de carácter áspero, duro, decidido. Tenemos palabras denigrantes para designarlas: arpías, brujas, viejas, traumadas, solteronas, amargadas, marimachas, etcétera. En realidad, les tenemos miedo y no vemos la hora de hacerles pagar muy caro su desafío al poder masculino que hasta hace poco habíamos detentado sin cuestionamientos. A esos machistas incorregibles que somos, machistas ancestrales por cultura y por herencia, nos molestan instintivamente esas fieras que en vez de someterse a nuestra voluntad, atacan y se defienden. La hembra con la que soñamos, un sueño moldeado por siglos de prepotencia y por genes de bestias, todavía infrahumanos, consiste en una pareja joven y mansa, dulce y sumisa, siempre con una sonrisa de condescendencia en la boca. Una mujer bonita que no discuta, que sea simpática y diga frases amables, que jamás reclame, que abra la boca solamente para ser correcta, elogiar nuestros actos y celebrarnos bobadas.
que use las manos para la caricia, para tener la casa impecable, hacer buenos platos, servir bien los tragos y acomodar las flores en los floreros. Este ideal que las revistas de moda nos confirman puede identificarse con una especie de modelito de las que salen por televisión. Al final de los noticieros, siempre a 1 milímetro de quedar en bola, con curvas increíbles. Te mandan besos y abrazos aunque no te conozcan. Siempre a tu entera disposición, en apariencia como si nos dijeran, nomás usted me avisa y yo le abro las piernas, siempre como dispuestas a un vertiginoso desahogo de líquidos seminales, entre gritos ridículos del hombre, no de ellas, que requieren más tiempo y se quedan a medias. A los machistas jóvenes y viejos nos ponen en jaque estas nuevas mujeres, las mujeres de verdad, las que no se someten y protestan, y por eso seguimos soñando, más bien, con jovencitas perfectas que lo den fácil y no pongan problema. Porque estas mujeres nuevas exigen, piden, dan, se meten, regañan, contradicen, hablan y solo se desnudan si les da la gana. Estas mujeres nuevas no se dejan dar órdenes, ni podemos dejarlas plantadas o tiradas o arrinconadas en silencio y, de ser posible, en roles subordinados y en puestos subalternos. Las mujeres nuevas estudian más, saben más, tienen más disciplina, más iniciativa y quizá por eso mismo les queda más difícil conseguir pareja, pues todos los machistas les tememos. Pero estas nuevas mujeres, si uno logra amarrar y poner bajo control al burro machista que llevamos dentro, son las mejores parejas. Ni siquiera tenemos que mantenerlas, pues ellas no lo permitirían porque saben que ese fue siempre el origen de nuestro dominio. Ellas ya no se dejan mantener, que es otra manera de comprarlas, porque saben que ahí y en la fuerza bruta ha recaído, ha radicado el poder de nosotros los machos durante milenios. Si las llegamos a conocer, si logramos soportar que nos corrijan, que nos refuten las ideas, nos señalen los errores, que no queremos ver y nos desinflen la vanidad a punta de alfileres, nos daremos cuenta de que esa nueva paridad es agradable, porque vuelve posible una relación entre iguales en la que nadie manda ni es mandado. Como trabajan tanto como nosotros o más, entonces ellas también se declaran hartas por la noche y de mal humor y, lo más grave, sin ganas de cocinar. Al principio nos dará rabia, ya no les veremos tan buenas y abnegadas como nuestras santas madres, pero son mejores, precisamente porque son menos santas. Las santas santifican y tienen todo el derecho de no serlo. Envejecen como nosotros y ya no tienen piel ni senos de veinteañeras. Miremonos el pecho también nosotros y los pies, las mejillas, los poquísimos pelos. Las hormonas les dan ciclos de euforia y mal genio, pero son sabias para vivir y para amar, y si alguna vez en la vida se necesita un consejo sensato, se necesita siempre, a diario, o una estrategia útil en el trabajo o una maniobra acertada para ser más felices, ellas te lo darán. No las peladitas de piel y tetas perfectas, aunque éstas sean la delicia con la que soñamos, un sueño que cuando se realiza ya ni sabemos qué hacer con todo eso. Los varones machistas somos animalitos todavía y es inútil pedir que dejemos de mirar a las muchachitas perfectas. Los ojos se nos van tras ellas, tras las curvas, porque llevamos por dentro un programa tosudo que hacia allá nos impulsa, como autómatas. Pero si logramos usar también esa herencia reciente, el córtex cerebral, si somos más sensatos y racionales, si nos volvemos más humanos y menos primitivos, nos daremos cuenta de que esas mujeres nuevas, esas mujeres bravas que exigen, trabajan, producen, joden y protestan, son las más desafiantes y por eso mismo las más estimulantes,
las más entretenidas, las únicas con quienes se puede establecer una relación duradera, porque está basada en algo más que abracitos y besos o en coitos precipitados seguidos de tristeza. Esas mujeres nos dan ideas, amistad, pasiones y curiosidad por lo que vale la pena, sed de vida larga y de conocimiento. Muy bien, hoy les traje una lectura, nada que ver con contenidos pues del Estado, de lo público, pero digamos que es una posibilidad de ir mejorando la comprensión de lectura. Nosotros no mejoramos la comprensión de lectura leyendo todos los días lo mismo. Toca desacomodar el cerebro y ponerlo a hacer diferentes cosas. Por eso yo a veces les traigo imágenes, otras veces les traigo poesía, otras veces les traigo noticias, otras veces les traigo columnas de opinión. En fin, ¿para qué? Para que pongamos a prueba digamos, las diferentes formas de leer. Yo siempre utilizo la analogía del gimnasio. Si tú vas al gimnasio el primer día y haces 20 sentadillas, esas 20 sentadillas van a hacer mucho efecto porque es el primer día. Pero si llevas un mes haciendo las mismas 20 sentadillas, ya tu cuerpo está acostumbrado a eso y no va a sentir nada. Pero si cada día sumas, aunque sea una sentadilla, eso va a hacer la diferencia. Entonces hoy les traigo esta lectura. Me van a contar de qué se trata este texto o de qué nos habla este texto. Enseguida, en un momentico antecitos de finalizar, Caro nos colabora respondiendo las preguntas que tienen que ver con lo del computador, con lo del campus. En este momentico, mientras terminamos, cuéntenme de qué se trata este texto y cuál es la postura del autor. Ay, Luis, es que el texto habla de mi esposa, una mujer fea. Mel, hola, no había visto tu mensaje de hoy. La nueva visión de las mujeres del siglo XXI. Recuerden que siempre que les he dicho que vamos a mirar de qué trata el texto, también podemos apoyarnos en el título. El título siempre nos da como una idea, nos permite acercarnos. Este título, pues este texto se titula Elogio de la mujer brava. Muy bien. Nos dice de las mujeres normales, dice Sandra, las nuevas mujeres. Miren pues que aquí ya empieza a entrar en juego ese asunto de lo que pensamos. Yo, Jessica Alejandra Bendaño Restrepo, mujer, maestra feminista, leo este texto y tengo una postura. Ustedes tendrán una postura desde el lugar que ocupen. Luis, por ejemplo, nos está diciendo, habla de mi esposa y dice de las mujeres inteligentes, intelectuales, que vale la pena. Pero el autor, ¿cómo lo plantea? Más allá de lo que nosotros pensemos. Miren que por eso les traje este texto. ¿Cuál es la postura del autor y qué recurso utiliza el autor para desarrollar esa postura? Por aquí dice, ¿cómo le gustan las mujeres a los machistas? Eso por un lado, Diana, de la mujer, sus tipos, caracteres y pareceres. Machismo, sumisión y empoderamiento de la mujer moderna, de las mujeres bravas, de los tipos de mujeres que nos podemos encontrar, de las mujeres desde el punto de vista del autor, su comportamiento y su forma de vivir, habla de la mujer que avanza en sus derechos, de las mujeres independientes, habla de la erradicación del machismo, mujeres del nuevo siglo, el machismo pan de cada día, postura del autor, pues es cambiar de postura, Regla hace una narrativa descriptiva autocrítica, quiere cambiar la mentalidad de los hombres, el texto habla acerca de cómo las mujeres han pasado de sumidas a empoderadas, comparación de la mujer de ayer y de hoy, el machismo, la mujer moderna, comparativo de las mujeres en que ven los machistas, igualdad de género, una nueva versión de la mujer frente a un mundo en la que la historia colombiana creció con el machismo al frente. Hablan de dos tipos de mujeres, eso que Dairo está diciendo es importante.
hace una comparación. Me encanta que estén súper participativos. La postura del autor es mostrar cómo ha cambiado el papel de las mujeres. Bueno, muy bien. Miren pues que el texto se llama Elogio de la mujer brava. ¿Y qué es un elogio? Cuando uno dice, le estoy haciendo un elogio a alguien, ¿cierto? Me gustó mucho, habla sobre la evolución que ha tenido la mujer. El autor es un machista que le tiene miedo a la mujer moderna y eso pareciera que fuera un ataque, pero Nubia lo dice a partir de los elementos que el texto plantea. Yo tengo mi postura, pero creo que habla en sí del machismo y la independencia de la mujer, mujer ideal, mujeres con capacidad. Bueno, antes de decirles de qué trata el texto, les voy a poner una pregunta de alguno de los elementos que trabajamos hoy, ¿cierto? Que tiene que ver con la significación. Y luego vuelvo sobre esta explicación. ¿Listo? Yo sé que ya estamos pasados, pero regálenme 3 minuticos más y vamos culminando. Dice, según lo planteado en el texto, se debe afirmar que el autor es A, un machista sometido, B, un misógino, C, un machista declarado. Me van a decir cuál es y por qué. ¿Por qué no las otras? Se trata de exaltar la mujer decidida sobre la mujer sumisa y sin carácter. La mujer hace una comparación, el autor hace una comparación de la mujer de tiempos anteriores y su evolución y crecimiento personal. Pero díganme cuál es y por qué. Si es la C que me dicen algunas y alguno, ¿por qué? ¿Y por qué no las otras? La C porque se identifica con el machismo. Pero entonces, ¿por qué un machista declarado y no un machista sometido? ¿O por qué no un misógino? ¿Qué hace? Cuando yo les pido a ustedes que me expliquen, recuerden, igual hoy hay personas nuevas, recuerden que más allá de convencerme a mí, es convénzanse ustedes mismos, porque la respuesta es esa que ustedes están diciendo y no otra. ¿Listo? Un machista sometido que entiende que la mujer como iguales tiene los mismos derechos. C porque está realizando una opinión frente a la mujer del siglo XXI. Un machista sometido porque reconoce que es un machista, pero esa clase de mujer le gusta. Un machista sometido, resignado al encanto de la nueva mujer con autonomía y empoderada. Un machista declarado porque el autor es un machista. Muy bien. Machista declarado porque el hombre quiere que la mujer sea la misma, sumisa de siempre. C porque rechaza someterse, machista declarado ya que pese a que reconoce su machismo, elogia el desarrollo de la mujer tras su rol en la sociedad. Muy bien, resulta que esta respuesta pareciera que fuera como un asunto de significado, pero es comprender todo lo que el texto habla, ¿cierto? El texto empieza diciendo a los hombres machistas que somos el 96% de la población masculina, ¿cierto? Y se incluye. Entonces, ahí de entrada ya tenemos un asunto de machismo. Ahora, ¿por qué hablar, por ejemplo, de machismo y no de misoginia? ¿Sí? Digamos que la misoginia se ha dado por un machismo excesivo, pues, o por la presencia del machismo. Solo que la misoginia se entiende como un asunto estructural propio del sistema patriarcal que está incorporado y es un rechazo y un odio excesivo hacia las mujeres y sobre todo hacia las mujeres que son fuertes, que son empoderadas, que tienen claro hacia dónde ir, ¿cierto? La misoginia implica querer siempre que la otra esté subyugada ante el sistema patriarcal. Y aquí vemos que a pesar de que el autor sí nos habla de que hay un temor, pues como a las mujeres feas, ¿cierto? A las mujeres de verdad que llama, dice, si nosotros logramos controlar ese burro machista que llevamos por dentro, podemos disfrutar de cosas muy valiosas. Entonces, digamos que se logra evidenciar que hay una ruptura con esa estructura en la que se pretende mantener al otro
a la otra, en este caso sometida, y reconoce que que si controla su machismo puede disfrutar de estas mujeres que son fuertes, que son mujeres de verdad. Entonces, esa, digamos, es como la principal diferencia entre misoginia y machismo. Ahora, sometido no es porque digamos que no es un machista que está sometido como tal ante el sistema o ante las mujeres, sino que reconoce que es un machista y habla de la necesidad de controlar ese machismo para poder disfrutar de las mujeres de verdad. Entonces la respuesta correcta es la C y está ligado a eso de qué se trata el texto, ¿cierto? El texto, al ser un elogio, lo que se busca es exaltar algo. Dice elogio de la mujer brava. En este texto, la mujer brava es sinónimo de las mujeres de verdad, según el autor, independientemente de lo que pensemos nosotros. Y esas mujeres bravas son aquellas que pueden, pues que no se van a dejar mantener, que no van a agachar la cabeza, que saben más, que estudian más, que tienen, sí, como todas esas condiciones. ¿Listo? Entonces, cuéntenme si soy clara con la explicación, si soy clara con, digamos, con este ejercicio. Era un ejercicio para que leyéramos, para que, digamos, un poco pusiéramos en juego el asunto de la comprensión de lectura, pero pues en otros momentos lo vamos a seguir focalizando con las preguntas. Alex nos dice que gracias, que hoy aprendió mucho más, me alegra mucho. Bueno, todo muy bien. Bueno, Caro, me alegra ver por aquí como que la cosa sí fluyó, sí, profe, buen ejercicio, sí, entendido, muchas gracias. Bueno, me alegra que les haya quedado claro porque yo sé que a veces me emociono hablando de los temas y yo sé aquí y yo miro para otros lados y elaboro como mis imaginarios y soy como, intento ser clara. Entonces me alegra que, que lo haya logrado. Así es, Jessy, todos estuvieron súper atentos a la clase, muy participativos como siempre. Tú haces pues como que esto sea así súper dinámico, entonces también ayuda mucho la gran labor que haces. Voy a responder por acá unas pequeñas dudas que pude identificar y es que Loren Caterina Encabanzo me dice que dónde ingresa al campus, que ella está tomando el curso, pero que no ve dónde están. No sé si haces referencia a las clases en vivo, porque incluso alcancé a analizar y verifiqué que hace 5 días ingresaste a la plataforma. Entonces, no sé si hace referencia a las clases en vivo como tal, Loren. Una vez tú ingresas a la plataforma con tu usuario y contraseña y estás ya en el material, en la parte derecha de la pantalla donde está todo el contenido, allí hay un desplegable que dice clases en vivo y allí vas a poder encontrar las grabaciones de las clases en vivo que hemos tenido exclusivas para los estudiantes del curso de la DIAN y las que hemos tenido pues también abiertas, que allí también han sido cargadas. De igual manera, Loren, si tu duda es mucho más específica, porque como te digo, verifiqué y hace 5 días ingresaste al campus, puedes comunicarte a nuestras líneas de atención el día de mañana a partir de las 7 de la mañana y con todo el gusto te podemos ayudar con la asesoría. Michelle Pedreros nos dice que tenía una pregunta, que hay un sorteo para a los que se inscriben al curso de la DIAN. Efectivamente, Michelle, así es. Tenemos un sorteo para quienes ya tienen el curso y para quienes adquieran el curso de la DIAN antes de la entrega de resultados definitivos de verificación de requisitos mínimos. Estaremos sorteando entre todos ustedes un computador portátil para que no se pierdan esta gran oportunidad, puedan adquirir el curso, tengan la mejor preparación para la presentación de la prueba escrita y pues qué más que puedan tener la suerte de ganarse este gran computador portátil. Entonces sí, efectivamente tenemos este sorteo, como les digo, a las personas que se inscriban antes de la entrega de verificación de requisitos mínimos del resultado ya definitivo, porque el resultado que se entregó ahorita el pasado 2 de agosto fueron los resultados preliminares para quienes de pronto están confundidos con el tema. Bueno, Caro, yo quiero agradecerle a todos. Veo que hay muchas personas nuevas hoy, pues como que varios y varias dijeron como, bueno, es mi primera clase, me gustó mucho. Yo espero que se sigan conectando a estos espacios. Vamos a seguir trabajando componentes comunes. Se viene, creo que dentro de 15 días vamos a estar hablando
del plan de desarrollo que va a determinar toda la estructura de cómo debe ser el servicio público durante los próximos 4 años, entonces cualquier servidor público lo tiene que conocer. Vamos a estar hablando, pues haciendo clases prácticas, también teniendo nuevamente temas de constitución política, que sé que a algunos pues como que les interesa el tema. Entonces nada, todos los martes por aquí a las 6 de la tarde nos vamos a ver por estos medios. Cuando no es conmigo es con otro profesor u otra profesora que también les trae contenidos muy importantes. Entonces nada, les agradezco muchísimo a todos y todas las que se quedaron hasta este momento. Les mando besitos, abrazos. Muchas gracias. Que disfruten mucho mis clases. Me Muchas alegra gracias, Jessy. Seguramente que sí, porque solo vemos comentarios positivos acerca de tu clase. Por acá Erika nos dice, pero si ya entregaron los resultados de los requisitos mínimos, ¿cómo les digo? Los resultados preliminares, no los resultados definitivos. Entonces hay que estar muy atentos a ellos porque después de la entrega de estos resultados preliminares hay una serie de reclamaciones que hace la gente que no está de acuerdo con su resultado, que no le tuvieron en cuenta algún documento, que sí estaba bien cargado, porque la CNSS también puede, todos podemos cometer errores y efectivamente entonces hay un tiempo para presentar reclamaciones y que la CNSS vuelva a hacer estas validaciones y ya nos entregue un resultado consolidado de quien efectivamente pues sí ya cumplió con todos los requisitos mínimos. No quiere decir que los que ya los cumplieron no los vayan a cumplir, no, pero para eso está esta etapa de reclamaciones. Exacto. Bueno, los resultados preliminares ya salieron. Estamos pendientes de los resultados definitivos para la rifa de ese computador. A mí me encanta, yo les hago fuerza cada que se rifa algo. Yo soy así como, ay, ojalá se lo gane a alguien que le saque mucho provecho. Entonces, por ahí bien pendiente. Muchas gracias, Jessy. Muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Recuerden que nuestras líneas de atención están habilitadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. Los días sábados también estamos disponibles de 8 de la mañana a 2 de la tarde para resolver dudas, inquietudes, todo lo que esté a nuestro alcance. Con todo el gusto les podemos ayudar. Si requieren información de los cursos específica, no se queden con la duda antes de comprarlo. Llámenos que nosotros le ayudamos con toda la asesoría y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tuvimos una gran acogida hoy también. Que tengan una excelente noche y los esperamos en los próximos encuentros. Mil gracias, Jessy, por tu hermosa labor. Que tengas una excelente noche también. Gracias, Caro. Chao. Chao.